Buenas tardes, mi nombre es Carlos García, eh, director de la estrategia de Invest PRTV, estrategia digital, y estamos hoy con el distinguido ingeniero Emilio Colón Zavala, que vamos a estar conversando sobre la situación que, reciente del área de Surfside y, y aclarar dudas sobre lo que ha estado pasando al respecto. Emilio fue pasado presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico. Fue también fundador de su firma de consultoría Emilio González Group, y es actual presidente de la Junta del Workforce Innovation and Opportunity Act. Emilio, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Eh, Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas tardes. Pregunta que te habíamos visto el suceso que pasó en Miami reciente en Surfside y las impactantes imágenes del colapso del edificio. Háblanos un poco sobre las posibles causas de este evento, por favor. Mira, la verdad es que es un poco temprano para hablar de causas porque pues realmente hoy es martes, o sea que han pasado como cinco días desde el derrumbe y las autoridades pues realmente se han concentrado en rescatar y buscar cualquier sobreviviente que pueda quedar debajo de los escombros, ¿no? Dentro es una situación muy lamentable, y ya han salido algunas teorías, ¿verdad? Primero se habló de unos problemas de asentamientos en el subsuelo, por debajo de la estructura. Se ha hablado también de unos defectos estructurales que han salido informes reportados en la prensa, ¿verdad? Escrita nacional y local allá en Miami. Hay otra gente que ha hablado de construcciones cercanas al edificio, han hablado de unos problemas de impermeabilización y de drenaje de una piscina que está en una losa estructural. E incluso se ha hablado hasta de trabajos que se estuvieron haciendo en el techo, eh, añadiéndole unas cargas al edificio que pueden haber causado la falla, ¿verdad? Eso es básicamente la gama de cosas que se han estado discutiendo con relación a ese caso. ¿Verdad? En lo profesional yo pues pienso que es un poco prematuro porque ahí van a tener que hacerse unos análisis dinámicos por computadora que tomarán, esos modelos tomarán meses, sino un año en poderse hacer, cosa de poder llegar a un consenso de cuál fue la causa para el fallo catastrófico que tuvo esa estructura. Y al tú comentar eso, y me parece razonable ese punto. Sabemos que en las crisis las primeras 24 72 horas son clave en esta parte de rescate, que es la prioridad. Eh, pero nos trae también la preocupación en el caso de Puerto Rico cuando traemos este tema acá y sabemos que tenemos estas estructuras de más de 30 40 años de construida, y algunas de más tiempo. Eh, no nos puede pasar de por vista que la gente se preocupe en cuanto a que esta situación puede ocurrir en Puerto Rico, eh, por la conducta que tú compartiste en una columna reciente, sobre la cantidad de propiedades que se construyen ilegalmente o se han construido ilegalmente en Puerto Rico, y la conducta que sabemos de cómo es el proceso de permisología. Eh, ¿Cuál es para estos residentes de condominio y los que planifican comprar o alquilar, cuáles serían las sugerencias en el caso de inspecciones o el proceso en sí de cómo prepararse para un evento como este? Bueno, en Puerto Rico, ¿verdad? Yo creo que parte del problema es que en Puerto Rico no existe un procedimiento o requisito de recertificación como existe en muchas jurisdicciones en los estados, ¿verdad? Y esto trae una serie de interrogantes o incertidumbres en cuanto a cuál es el estado del edificio, ¿verdad? Porque no hay un proceso formal donde uno se encarga donde
los dueños de edificios, ¿verdad? Se encargan de inspeccionarlo y de hacer las reparaciones o retroalimentación que se requieran, ¿verdad? Bajo un estándar uniforme. Eso no quiere decir que no sea, que dueños de edificios no lo hacen. Lo que te quiero decir es que no hay un proceso formal que estandarice esa situación, ¿verdad? Y a mí por lo menos y a cierto grupo de profesionales nos parece importante que se discuta y se evalúe establecer ese proceso en Puerto Rico, ¿no? A tu pregunta, yo creo que aquí para los condominios, edificios de oficina, hospitales, infraestructura crítica como tal, lo importante es que se hagan las evaluaciones, de acuerdo a un calendario, ¿verdad? De mantenimiento y de retroalimentación a los mismos edificios, ¿verdad? No, como bien tú decías, pues más de la mitad de las construcciones residenciales en Puerto Rico, es un 55% exactamente, de esas construcciones en Puerto Rico se han hecho ilegalmente. Y cuando yo digo ilegalmente, otra gente le llama informal, es que se hicieron sin obtener un permiso de construcción, ¿verdad? Con todo lo que eso acarrea, ¿no? Aparte de eso, nosotros en Puerto Rico pues tenemos una infraestructura envejeciente, le digo yo. ¿Por qué? Porque de ese mismo inventario de vivienda en Puerto Rico, aproximadamente el 70% se construyó antes de 1980, cuando los requisitos, ¿verdad?, de código eran muy diferentes o materialmente diferentes a lo que son hoy, ¿no? Solo para darles una idea, en Puerto Rico se adoptaron medidas de sismoresistencia por código de edificación en el 1987. Otra vez, no quiere decir que ninguno de esos edificios vaya a resistir un terremoto, ¿verdad? Lo que quiere decir es que no era mandatorio y que entonces pues hay ciertas evaluaciones que hacer. Ahora que mencionas eso, porque también tenemos la preocupación de lo que llevó pasando en el oeste, en el área de Guánica, de los temblores, y lo que eso trajo como consecuencia con las escuelas. Y se hablaba también que muchas escuelas no estaban en código. Y estamos previos a una apertura escolar presencial. Ujú. Esos son otros retos adicionales que no son cosas residenciales, pero que ahora sí deben Bueno, ponerse en tema eh, apremiante. es infraestructura crítica. En el caso de las escuelas, la situación pues es materialmente diferente, porque la mayoría de las escuelas se construyeron en los 60, en los años 60, o sea que son más antiguas todavía. Y eso pues lo que es, y más tienen muchas de ellas, sobre todo del lado público, tienen unas condiciones que causan lo que se llama el efecto de columna corta, ¿verdad? Ajá. Y eso es una especie de vulnerabilidad, ese efecto crea una especie de vulnerabilidad precisamente para cargas laterales como son los sismos, ¿no? Aquí, por otro lado, ¿verdad? En Puerto Rico, pues no se experimentaban sismos, una actividad sísmica como la que llevamos experimentando hace poco más de un año y medio, en 100 años. Y aunque los códigos, ¿verdad? Requieren que se tome en cuenta el riesgo de terremoto, no es menos cierto pues que nosotros, a muchas generaciones no habían visto lo que eran terremotos, ¿verdad? O actividad sísmica en Puerto Rico. De la misma manera que ocurrió justo después del paso por Puerto Rico el huracán Hugo en 1989, cuando habían ocurrido habían pasado como 40 años sin un huracán tocar a tierra de gran intensidad, ¿verdad? Así que, pues yo creo que estos últimos desastres naturales pues han servido de ejemplo, ¿verdad? De los riesgos pues que nosotros tenemos aquí y la importancia que hay
en construir en cumplimiento con un código y en lugares apropiados para ello. Claro, no que en Puerto Rico hayamos tenido una experiencia como la del edificio en Miami, y esperemos que nunca la lleguemos a tener, pero si un ejemplo nos podemos llevar ahora mismo de esa situación tan lamentable y trágica que ha ocurrido allí, allá, es la necesidad de que las cosas no se paralizan o terminan cuando uno termina de construir un edificio y lo entrega, sino que hay que darle mantenimiento, hay que estarlo evaluando, atendiendo los deterioros que son naturales en todas edificaciones y atender la naturaleza cambiante de los riesgos a terremotos o huracanes que hay a través del tiempo. Sí, bueno, sabemos que no porque los sucesos no ocurran o no hayan ocurrido, no significa que precisamente que no nos preparemos. Y esto es lo que ha demostrado en las vulnerabilidades que tiene Puerto Rico por no tener estos sistemas, estos procesos definidos o atemperados a la situación, porque ha pasado mucho tiempo desde que estos edificios viejos, como tú dices, se hicieron. Mira una diferencia material. Y este dato es de FEMA, ¿verdad? El 98% de las estructuras residenciales que pudieron demostrarle a FEMA que se habían construido con un permiso de construcción sobrevivieron al huracán. No tuvieron daño mayor, tuvieron poco o ningún daño. Y sin embargo, pues tú ves y se vieron en los visuales en la destrucción que hubo, sobre todo en el sector de vivienda, que fue el sector que mayor cantidad de daños sufrió, al rango de sobre un 80-85% de los daños. Y eso pues lo que te lleva, ¿verdad? Todos estos números que yo he estado tirando al aire aquí por ahora, lo que te lleva a pensar es que los daños fueron desproporcionadamente a aquellas construcciones que no se hicieron cumpliendo con los reglamentos, ¿verdad? Y la importancia que era eso. Fíjate que cuando pasó el huracán, muchos de los daños fueron estructuras en madera y zinc, en estructuras en acero, que son estructuras livianas, ¿verdad? Sin embargo, cuando pasa el terremoto, pasa lo contrario, ¿verdad? Si para el huracán las estructuras que estaban en hormigón se portaron generalmente mucho mejor que las otras, para los terremotos pasa exactamente lo contrario, que es que le da más impacto a estructuras pesadas como lo es el hormigón, ¿verdad? Entonces, ese tipo de estructura sufrió más daño que las otras. Y por eso es importante que se pueda entender por qué Puerto Rico tiene los dos riesgos y cuál es la importancia de poder tener acceso a profesionales licenciados que puedan ayudar con los diseños de construcción y luego mantenimiento y operación de edificios de modo que se salvaguarde la vida de los usuarios. Emilio, gracias por compartir con nosotros toda esta información. Sabemos que siempre estás dispuesto para atender las necesidades y aportar con tu expertise con Investport PRTV. Y sabemos que estaremos abordando más estos temas en los conversatorios más adelante. Claro, claro. Muchas gracias a ti. Aquí siempre a las órdenes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.